de la Confederación Argentina de Cooperativas de Electricidad, de CONAICE, que se hace junto con la Feria de FESESCOR en Córdoba. Y bueno, ahí se va a presentar uno de los paneles, es balance social cooperativo, y otro es comunicación, pero están vinculados. Y se van a presentar algunas experiencias en las que estamos trabajando y otras que están iniciándose. Y bueno, hoy hablábamos con Carlos Ríos, que va a estar la cooperativa de Anizacate presente y también contando un poco la trayectoria que van realizando. Así que va a ser un encuentro interesante para difundir la herramienta, porque va a haber, no sé Enzo, el número de cooperativas confirmadas, pero andaba por Sobre 150 130, cooperativas había 150, confirmado, sí. de distintas partes del país, de distintas federaciones, de La Pampa, de Córdoba, de Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, no me acuerdo qué otra, Chubut, así que es importante. Bien, pasamos a lo nuestro. Ya Manuel Farías avisó que no va a estar hoy, y no sé si falta alguien más. Ya tenemos a Luis con nosotros. Por ahí los que hicieron el trayecto 1 hace más tiempo, no teníamos, como decíamos, los encuentros virtuales ni las clínicas. Es decir, que no tuvieron esta clínica de identidad, que no va a ser igual para los que ya la tuvieron a la que compartieron con Luis y con nosotros en el trayecto 1. Es decir, que esta es una vuelta de tuerca, una profundización, y además, bueno, después vamos a hacerle también una invitación en especial a ustedes, que después se la vamos a pasar por el grupo de WhatsApp, para una actividad relacionada con el tema de identidad, de naturaleza e identidad. Así que, bueno, por ahí no sé si necesita mucha más presentación. Luis Levín es un amigo, un colega, integrante del CGCIN, coordinador actual del área de capacitación, ha sido presidente del colegio, y permanentemente comparte lo que él va no solo aprendiendo, sino desarrollando en ideas, en conceptos, en prácticas, y bueno, tiene la muy buena costumbre, que no tenemos mucho, de escribir, y eso que escribe, de compartirlo. Así que hay publicaciones de él en la serie de documentos del colegio, que son de acceso libre. Ustedes tuvieron el primer trayecto del curso de Economía Social, donde había uno de los capítulos desarrollados por él, y bueno, ahora desarrolló otra obra que después le contamos, y no sé si queda algo más de la presentación, sí, Enzo, si no ya le damos la palabra a Luis. Bienvenido, Luis. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, queridos y queridas colegas. Efectivamente, yo antes de empezar con la presentación de la clínica, les quiero decir que para mí es muy valioso y emotivo, diría también, estar con ustedes compartiendo este segundo trayecto. Piensen que es la primera experiencia de certificación de competencias que se hace por parte del sector de la economía social, de forma sistemática, programada, y que les va a dar a ustedes un plus profesional muy significativo. Así que yo quiero felicitarlos realmente y alentarlos y compartir con ustedes este trayecto, esta formación, que creo que nos pone realmente a la cabeza de lo que queremos construir, no solo desde el punto de vista, digamos, conceptual, de nuestras propias naturalezas institucionales, sino a título individual como profesionales. Es un escalón sumamente importante alcanzar este objetivo. Bueno, esto era para empezar. Yo voy a contarles un poco. ¿Vos estás hablando, Juan? ¿Estás hablando, Juan? Ah, perdón, estaba muteado. Antes que comience la presentación, a raíz de lo que dijiste, te compartimos a vos, y por ahí repasamos para los que estuvieron en la primera. Esto que dice Luis de la certificación de competencia profesional, se inició hace 5 años, y le mostramos a ustedes en el encuentro pasado, en el primero, que hay 128 personas como ustedes que hicieron el trayecto 1 de coordinadores de balance social. Y 24, contándolos al grupo actual de ustedes, en el trayecto de expertos, que es el segundo. Del total de esas 100, y de esas 24 personas hay que sumarle los que ya estábamos en el gabinete, es decir, alrededor de 28 o 30 personas, digamos,
con una especialidad práctica, y de esas 28 personas hay 12 que estamos participando o hemos participado de balances sociales en cooperativas y en mutuales. Es decir que, digamos, no hay en nuestro país, y esto parece que fuera como hacer autobombo, pero realmente no hay, como decía Luis, un proceso sistemático sostenido en el tiempo, gradual, y con esta práctica profesional en balance social no existe. Y no existe por ahí dentro del campo de la economía social, salvo lo que es título de grado específico como la licenciatura, pero que, bueno, que son más generales las licenciaturas en cooperativismo y mutualismo. Eso nada más, Luis, perdón. No, fantástico, me parece muy bien. Bueno, ahora sí, entrando ya de lleno a la clínica y un poco presentándola como un espacio de reflexión, de mayor desarrollo conceptual e intelectual, digamos, para no quedarnos solos en las partes metodológicas y técnicas del balance social. Voy a compartir con ustedes algunos temas que creo que son fundamentales cuando les toque o les toca, en el rol que cada uno de ustedes ocupa, tener una mirada más estratégica respecto de cada una de las entidades. Hay una frase que yo tomé de Carl Sagan, que saber mucho no es lo mismo que ser inteligente, porque la inteligencia no es solo información, que es lo que en parte nosotros nos encargamos de relevar con el balance social, sino también juicio para manejarla. Y subrayo la palabra juicio porque en realidad no existe un solo juicio. El juicio está constituido por nuestras propias convicciones, valores y modo de encarar las cosas de acuerdo a nuestra forma de interpretar nuestro contexto y nuestra visión de conjunto. Entonces, por eso es tan importante que podamos identificar algunos criterios de trabajo. ¿Cuál es nuestro objetivo en realidad con esta clínica? Inducir a un debate colectivo profundo que nos permita lograr consenso y acciones consistentes y preventivas. Y esta es la mirada estratégica. Y para eso yo lo propuse también en un congreso latinoamericano, imaginarnos, ubicarnos en una situación donde en cada una de nuestras comunidades pensemos qué pasaría con ellas si nuestras cooperativas, nuestras mutuales o nuestras entidades de la economía social no existieran, así como está planteado el mundo de hoy. Y en ese sentido, también complejizar un poco cuáles son los escenarios en los que nos movemos dentro del campo de la economía social. Está claro que esta es una pregunta abierta, y esta idea de imaginarnos, si no estuviéramos nosotros, cuán dificultoso se le haría a nuestras comunidades sus procesos de desarrollo y el acceso a una gran cantidad de servicios que hoy tenemos, pero que además constituyen valores de identidad que promueven una cultura solidaria, una cultura de paz, una cultura de respeto por la igualdad, etcétera, etcétera. Ahora bien, todos estos momentos en los que estamos experimentando, no solo en la Argentina, sino en el mundo, nos encuentra parados en un proceso de grandes cambios estructurales, no solo tecnológicos, sino también económicos y culturales a nivel mundial. Y estos cambios estructurales terminan expresándose en confrontaciones de gran magnitud porque responden al hecho de que efectivamente los grupos dominantes a nivel internacional tratan de conservar su hegemonía y su posición de dominación por cualquier medio, incluidos los militares. Y yo digo, lo estoy leyendo textual, porque me parece que nos va a ayudar a reflexionar mucho, donde en algún momento se hablaba del fin de la historia, y que ya con un modelo globalizado y un modelo uniforme, habiendo caído en su momento
la Guerra Fría, lo que se llamó la Guerra Fría y el muro de Berlín como símbolo, parecía que íbamos a transitar, entrando al siglo XXI, en un proceso de cierta armonía en términos de competencia, sí, pero no del nivel de conflictividad que tenemos ahora. Y esto nos lleva a reflexionar sobre cuál es nuestra identidad, tanto en el caso de las cooperativas como de las otras organizaciones de la economía social. Y este no es un tema, como digo, solamente teórico, como vamos a ver adelante, sino que se expresa en cómo nos impactan esos procesos de transformación entre nuestras decisiones cotidianas y también en cuáles son las competencias que nosotros debemos disponer, adquirir y perfeccionar para hacer frente a estos grandes cambios estructurales. Un poco para reflejarles, es para que ustedes miren el nivel de complejidad que se puso más en evidencia con la pandemia a partir de un gran conjunto de vulnerabilidades, pero que después se amplió con el tema de la guerra Rusia-Ucrania, pero que en realidad es un emergente porque las guerras ya venían constituyéndose en otras partes del mundo, pero que adquieren significación especial por lo que ha implicado el agravamiento de estas situaciones de contradicciones y de puja entre grandes bloques de poder que se expresan siempre en modelos militares económicos y que lo vamos a ver más adelante y que además impactan directamente sobre las vidas cotidianas de cada uno de nosotros en un reordenamiento del orden económico y político mundial. ¿Cuáles son esos nuevos escenarios? Nosotros analizamos 5 ejes estratégicos activos en lo que llamamos una continua guerra híbrida global que impacta directamente en el presente y en el futuro de nuestras organizaciones en América Latina. Y la llamo guerra híbrida porque en algunos casos adquieren modelos de confrontación bélica explícita, pero en otros casos se transforman en modelos de puja, digamos, que van más allá de lo estrictamente bélico, como son algunos de estos ejes que vamos a mencionar, y que me voy a detener unos minutos para analizar. Estas guerras híbridas se expresan en el campo del eje monetario financiero. Ustedes fíjense que con el tema de las llamadas monedas virtuales, los sistemas de pagos internacionales, en los cuales ahora las sanciones a Rusia, por ejemplo, demostraron la ineficacia de los modelos de intercambio comerciales y de sistemas de moneda única como el dólar, donde ha generado procesos de inflación a nivel mundial. Fíjense que en Europa, Estados Unidos y en otros países, la desestabilización monetaria va de la mano de la necesidad de armar bloques regionales que puedan generar modelos de pago de intercambio y monetarios alternativos a este sistema que nosotros ya lo dábamos como algo sentado, que era el dominio del dólar, que lo sigue siendo, pero con mayores complicaciones y efectos en la vida cotidiana de la humanidad. El otro eje muy importante de estas formas de guerras híbridas, porque quiero decir que estas pujas monetarias financieras en términos internacionales adquieren, digamos, tanta peligrosidad y sistemas de vulnerabilidad como pueden ser las propias formas tradicionales de guerra. Por eso la llamamos híbrida. El eje comercial y económico, bueno, ustedes habrán visto la enorme complicación que se ha generado con esta disputa que se va expresando en los grandes bloques económicos y comerciales. Esta alianza India-China vinculada con Rusia y con Hungría, digamos, básicamente que
sí pertenece al bloque de la Unión Europea, pero que están en disputa con Turquía. Bueno, yo no sé si van siguiendo, no me quiero explayar en estos escenarios internacionales. En la propia hegemonía norteamericana todavía con respecto al campo energético, donde ha generado también un impacto para su propio beneficio, sobre todo en el campo de las transacciones comerciales vinculadas a alimentos, biotecnología y energía. O sea, ahí esta disputa se ha vuelto sumamente conflictiva y atenta al conjunto de la humanidad. Se habla de hambruna, se habla de hambruna generalizada, digamos, de grandes problemas. África está pasando un momento muy complicado y América Latina tiene o ha recibido un impacto variable. Aquellos que tenemos la posibilidad de tener alguna provisión en materias de alimentos, tenemos o en minerales para sostener los andamiajes comerciales, tecnológicos y bélicos, pueden estar en mejor situación que otros países que no tienen, de América Latina, que no tienen estas posibilidades. El tercer eje, claramente, es el eje tecnológico. El manejo de la hegemonía por parte de todo lo que ha significado no solo el desarrollo de lo que se llama el capitalismo de vigilancia a través del manejo de megadatos y todos los sistemas de alteración y comunicación que van de la mano no solo de la producción, han puesto sobre el escenario cambios sustantivos en los modelos de inversión y de producción. Es decir, que tanto el eje tecnológico, el eje comercial y económico, como el eje monetario y financiero, ponen en gran tensión el tema de la relación capital-trabajo, y donde las cooperativas, fundamentalmente, y la empresa de la economía social, han sido siempre una interfase para tratar de lograr esta conceptualización de ser, de no ser intermediarios neutros en el tema de la relación capital y trabajo, sino generando modelos de aproximación entre productores, consumidores y proveedores de servicios. El otro eje es el eje biológico-ambiental, bueno, catastrófico. Ustedes, bueno, ven televisión igual que yo, tienen la misma información que yo. Las alteraciones del modelo ambiental perjudican enormemente al conjunto, pero también son enormes oportunidades para los grandes monopolios, como es el caso, voy a contar el caso de Nestlé, en la asociación con Google y en la asociación con otras multinacionales que van manejando los sistemas biotecnológicos y bioambientales como para generar primero el problema y después aportar las soluciones sobre la base de una gran concentración de no solo del poder económico, sino también de los poderes políticos. El tema biológico ha sido de gran impacto, tanto en el campo de las energías como los modelos de energía alternativa y el campo biológico y tecnológico han generado los mayores niveles de concentración y utilidades en las multinacionales y en los grandes grupos económicos cada vez más concentrados a nivel mundial. Y el quinto es la permanencia dentro de esta guerra híbrida de conflictos de alta y baja intensidad. Ahora cada vez empiezan a haber conflictos menores, pero que se van ampliando en distintas zonas del mundo. Esto de Taiwán con China, por ejemplo, a través de esta situación que se está generando en particular con la visita de algunos funcionarios norteamericanos. El tema de Serbia, de nuevo, vuelve a recobrar un gran problema. Por un lado, está el tema Venezuela-Colombia, que no estaba resuelto, que se vuelve a poner un poco en situación de paz a partir de una mayor cercanía política, pero estos, a su vez, están siendo, de alguna manera, intervenidos por los modelos
sobre todo norteamericanos, que intervienen para que muchos de estos procesos no se produzcan a través de distintas medidas. Bueno, no quiero entrar en una política muy pormenorizada de esto, pero ¿qué es lo que quiero señalar en esta clínica identidad? Que nosotros manejamos ahora ya entonces conceptos que tienen que ver con esto que llamamos wicked problems o problemas perversos. ¿Y qué significa esto para nosotros como profesionales, dirigentes, incluso como estrategas, en este escenario de tanta complejidad y tan cambiante? Que ya no es posible, como lo define, como se definen los problemas perversos o wicked problems, lo llaman en inglés, donde dicen, ¿qué son estos problemas? Que son problemas de difícil o imposible resolución debido a la incompleta, contradictoria y inestable evolución y en el contexto en el que este problema acontece. Debido a la interdependencia compleja que tienen estos problemas perversos y en los que tienen lugar, los esfuerzos por resolverlos pueden revelar y pasar a otros problemas. Y por el otro lado, un problema perverso no se entiende hasta después de formular una solución. Y los actores intervinientes en el problema lo ven de forma radicalmente diferente, por lo cual los límites y recursos para resolver el problema cambian constantemente. Y el problema nunca se soluciona completamente. Yo creo que nosotros, que la mayoría tiene una formación técnica más acostumbrada a tener frente a un problema una solución, esta aproximación de lo que son estos modelos complejos que nos enfrentan a problemas que no sabemos realmente si van a tener solución o no, nos generan una mirada donde lo que adquiere principal valor es el proceso y la posibilidad de recrear soluciones parciales que nunca van a dejar de resolver el problema global. Esto para mí tiene una gran importancia y se las quiero transmitir a ustedes desde el punto de vista no solo conceptual, sino inclusive filosófico, porque esto también nos debería permitir a todos y a todas tener una mejor y más flexible posición cuando nosotros identificamos aquellos problemas que, si bien podemos darle un alcance de resolución operativa puntual, en el contexto se vuelven irresolubles. Y esto no lo podemos dejar de hacer si no lo tomamos en cuenta dentro de los que son nuestros valores, nuestros principios, etcétera, etcétera. En ese sentido, vuelvo a definir algo que ya hemos visto en otras clínicas, y es dónde nos paramos para estos problemas complejos, perversos. Son más que complejos, son problemas realmente perversos, o de esta complejidad enorme de la que estamos hablando. Nos paramos desde una mirada, y como dice Carl Sagan, desde un juicio que nos orienta hacia la economía social. Y para nosotros, la mejor definición que tomamos de las muchas que hay, es que la economía social es el sistema plural de instituciones, normas, valores morales, prácticas y relaciones sociales de producción, por lo que las sociedades organizan históricamente el proceso económico para generar las bases materiales de la realización de las necesidades y deseos legítimos de todos para vivir con dignidad, con libertad responsable de opciones, en democracia y en equilibrio con la naturaleza. Bueno, este es un poco el sentido que nosotros le queremos dar. Ahora bien, ¿cuál es la visión? Entonces, nos paramos desde ahí para mirar estos escenarios complejos, para elaborar estos juicios y para establecer los caminos que nos van a conducir, como dije antes, no tal vez a soluciones integrales, pero que nos pueden facilitar las opciones y las tomas de decisiones en la orientación correcta que nosotros le queremos dar.
Fíjense que ya la visión rosaliana, creo que hay dos personas que están en mutuales. Yo voy a hablar algo de las mutuales, pero me voy a permitir en esta primera etapa hablar solo de las cooperativas, pero las vamos a incluir dentro del campo de la economía social. Fíjense que ya los pioneros, estamos hablando de 1844 en adelante, decían, tan pronto como sea posible, la entidad procederá a organizar las fuerzas de la producción, de la distribución, de la educación y de su propio gobierno. En otros términos, establecerá una colonia autosuficiente que se bastará a sí misma, en la cual los intereses estarán unidos. La entidad ayudará a las otras sociedades cooperativas para establecer colonias similares. Fíjense la visión, la importancia que tiene esta definición. Estamos hablando post-revolución industrial, pero digamos antes del proceso de desarrollo general del sistema capitalista, y cómo nosotros estamos perfectamente en sintonía con esta concepción para confrontar desde estos principios y estos valores esta visión, estas complejidades partiendo desde estas mismas concepciones. Y decía su misión, ellos ya en esa época se concebían como una fuerza de transformación social integrada a una comunidad de iguales. Entonces, ¿cuáles son las claves del cooperativismo dentro de este escenario y de estos modelos alternativos que estamos hablando a estos grandes problemas complejos? Primero, entender que el cooperativismo es un sistema. Nosotros nos cuesta mucho con nuestros dirigentes y en nuestras entidades poder tener una mirada más abierta hacia un horizonte de integración. Muchas cooperativas, es cierto, pertenecen a una federación o a una confederación, pero en el núcleo territorial y en el núcleo de incidencia, muchas veces estamos como una entidad aparte. Y dice, como tal, debe conservar su condición de conjunto de elementos que ordenadamente relacionados entre sí contribuyen a cumplir el objetivo social de los servicios de sus distintas entidades sin perder de vista la pasión por la justicia social y la transformación sustentable de la sociedad. Yo creo que esto es un gran aporte para nosotros, que muchos de ustedes por su larga experiencia ya lo saben, pero nos ayuda a sistematizar este concepto de sistema integrado. Y creo que en el caso puntual del balance social es un paso ordenado que permite verificar si esto funciona como sistema y si mantiene en su identidad estos valores de integración, pero también de justicia social y transformación. Las urgencias que derivan de la presente crisis pandémica y beligerante vuelven ineludible a centrar la acción institucional de las cooperativas a partir de una cabal convicción sobre los contenidos que definen su propia entidad. Bueno, esto yo estoy leyendo en parte porque no me quiero extender más allá de la hora que me dijeron que podíamos destinarle a esto, pero repite un poco lo que ya había dicho antes. Y bueno, la forma más práctica de profundizar de modo visible la identificación visual y afectiva desde y hacia las cooperativas es hacerla cada vez más eficiente. Tomo algunos párrafos de la Alianza Cooperativa porque son importantes para rescatar un poco la coherencia histórica que venimos trayendo con respecto a los procesos de identidad. Alexander Lailo, en su informe al Congreso del ASI en Moscú del 80, destacaba que no revemos nuestra ideología cooperativa solo para repetirla, sino para examinarla en forma crítica, algunas veces para defenderla, pero también es necesaria, para revisarla y permitirle su evolución. Y esto, si bien es cierto que los principios no han cambiado a lo largo del tiempo, los principios explícitos aprobados por la Alianza han tenido reformas y se han acomodado, en el contexto actual, y ahora más adelante voy a hacer algunas reflexiones, creo que
nos pone frente a una serie de dudas y de problemáticas que hasta hace una década atrás no la teníamos. Ahora la voy a explicitar. Y cuando la ASI plantea profundizar la identidad cooperativa, es evidente que llama la atención y advierte a los asociados y en especial a los dirigentes y a los administradores que el mero enunciado de los valores y principios pierden relevancia si no se los somete a una verificación altamente exigente. Esto es muy pertinente para nosotros. Muy bien. Quisiera ahora hablar de lo siguiente. Planteado estos marcos mundiales de cambio, de transformación, y a su vez visibilizando de alguna manera cuál es nuestro lugar, desde dónde nos paramos para hacer estos análisis y cuáles son nuestros objetivos, valores y principios que deseamos sustentar, sabemos también que estos nos enfrentan en este contexto, vuelvo a repetir ya por 10ª vez, a algunos problemas que hasta ahora nos había resultado difícil mirar y que nos someten a una visión crítica desde nuestra propia identidad y de nuestros propios principios. Fíjense ustedes, por ejemplo, vamos a hablar de la adhesión libre y abierta o voluntaria y abierta, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros habíamos dicho que uno de los principales problemas de las guerras híbridas que se genera es de qué manera se transforma la relación capital-trabajo y cómo desde el punto de vista del capital-trabajo, que va implícita las inversiones y que va implícita distintas conformaciones de alianza, nos plantea desafíos a este principio, porque de pronto, por ejemplo, les voy a contar, ustedes deben saberlo, ustedes conocen la experiencia de IMOWI, ¿no? ¿La conocen? La de los celulares cooperativos, ¿sí? ¿Han escuchado? ¿Hay alguien que no la haya escuchado? Bueno, no sé, no tengo retorno, pero supongo que igual lo voy a decir. Esto fue lo voy a leer porque es el producto de la integración operativa de telecomunicaciones CATEL. Colsecor, la Fundación Colsecor es una AG creada en el 2018 como herramienta para la integración y el fortalecimiento del sector cooperativo y con representantes de pymes para prestar servicios de telefonía celular donde no los había. Y el prestador de las antenas es Movistar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, volviendo a adhesión libre y voluntaria, digamos, ¿cómo juegan estos clientes, asociados, pymes, etcétera, etcétera, dentro de un modelo cooperativo que ha requerido formas que no son las tradicionales y donde algunos incluso ya vienen con sus propias carteras para ser aportados a estos grupos económicos? Quiere decir entonces que nosotros empezamos a tener, y esto ha pasado, por ejemplo, en el complejo Mondragón, ha pasado con el sistema lácteo, o sea, las necesidades de inversión de capital y trabajo, ahora se hablaba de cooperativas mixtas que tuvieran la posibilidad de tener como objeto social objetos diversos. Esto Enzo, Juan, Jimena, ustedes mismos lo deben conocer, pero se puede profundizar. Pero a la hora de verificar un hombre, una mujer, un asociado o asociada, un voto, este principio entra a tener bastantes dificultades, tanto en las de primer grado, cuando uno hace alianzas estratégicas vinculado a otros asociados a la cooperativa, pero que ya aportan su propio capital o trabajo y que requieren modelos de distribución diferentes, y cuyo peso, incluso en el Estado mismo, o las relaciones con el Estado, donde ya se genera cierta fragilidad en la interpretación de esto, de que lo que importa es la persona y no el capital. Y esto es un tema que es una clínica de una hora. Le podemos dedicar bastante tiempo a esto, porque incluso,
mencionar otro ejemplo. Y ya esto impacta en la adhesión libre con la gestión democrática, porque nosotros decimos adhesión voluntaria y libre, quiere decir que cualquier persona se puede asociar a una cooperativa e irse cuando quiera, y participa dentro de las condiciones de única forma de asociado. Y la gestión democrática es que justamente, y además lo puede involucrar en participación económica también, los modelos de distribución de excedentes, los modelos de un hombre, como dije, un asociado, un voto, etcétera, etcétera, empieza a resquebrajarse en un sentido, sobre todo de complejidad en estos vínculos y en estas relaciones que requieren disputar dentro de los mercados espacios de desarrollo del modelo de la economía social. Y esto no es que se esté alterando la naturaleza cooperativa en sí misma, pero requiere modelos que tengan que ser revisados para ver si estas entidades, cuando el conjunto de la distribución de excedentes recae sobre los modelos de inversión de capital a través de sistemas, ya sea de fideicomisos financieros o sistemas de inversión de otra naturaleza. Nosotros inclusive tenemos los TICOCA, pero pueden haber otros elementos que conflictúan, digamos, esta situación. Le voy a nombrar otro caso. Si está muy complicado el tema, lo revisamos después. Sancor. Sancor Seguro es una cooperativa, todos lo saben. Y Sancor aporta gran parte de su excedente a una organización que se llama Sancor Seguros Venture. Ustedes saben lo que es Capital Venture, ¿no? Son los capitales semillas. Son los que promueven empresas que generan desarrollo económico para procesos de innovación. O no, digamos. Pero el Venture Capital son capitales de riesgo y de inversión que tienen un sistema de incubación de empresas para poder generar nuevas utilidades. Bueno, Sancor Venture es un venture capital corporativo que pone foco en los startups. Los startups son las empresas de punta, de donde salen después los unicornios, etcétera, etcétera, y que tienen impacto en los negocios o en la cadena de valor de Sancor Seguro y trabajan sobre tecnologías como inteligencia artificial, Big Data, blockchain, Internet de las cosas, etcétera. Pero son socios sobre los Sancor se transforma en socio sobre las acciones de esa empresa incubada. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Sancor Seguro utiliza los excedentes para generar incubación de empresas en las cuales participa en la utilidad de los negocios de empresas, de empresas que después terminan siendo empresas proveedoras, pero vinculadas, pero que obtienen como renta el capital y no el servicio, porque participan de las acciones. No sé si me voy complejizando mucho en el tema, pero ahora podemos decir que Sancor Seguro por Venture Capital deja de ser cooperativa, y bueno, pero el mundo de hoy, si queremos acceder a estos procesos de innovación, ¿lo podemos desde hacer un lugar tradicional de los principios y valores cooperativos? Son estas las preguntas que hoy están en debate en la propia Alianza Cooperativa Internacional. Y no hay que hablarle de procesos de incorporación de cooperativas de tecnología, como por ejemplo en procesos de desarrollo aeroespacial y otras parecidas, como es algunas de las empresas vinculadas, como dije antes, a Mondragón. El tema de la autonomía y la independencia en contextos políticos tan complejos, ¿hasta dónde se puede llegar a cumplimentar este principio? Y realmente es una formulación importante. ¿Se puede ser autónomo e independiente? ¿Y qué significa este concepto bajo estos contextos de pujas internacionales donde la independencia no se puede confundir con la neutralidad, o sí? ¿Y cuál es el rol de incidencia en el manejo de las políticas públicas? Entendiendo que la mayoría de las cooperativas, no solo de servicios públicos, sino también las de otra naturaleza, tienen un rol muy complejo, muchas veces en el impacto y en la aplicación de las políticas de desarrollo local y de intervención en otras áreas.
Bueno, no me quiero extender tanto en esto, pero es para significarles cómo atraviesan estos problemas complejos, estos problemas perversos, y se nos cuelan y nos van impactando. En algunos casos podrán impactar un poco menos, en otros más, otros serán de impacto inmediato, otros de carácter más a mediano o a largo plazo, pero nos van a atravesar. Los sistemas de adhesión libre y voluntaria, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito de América Latina, que es donde me tocó participar en Cusco. Bueno, los sistemas de transacciones bancarias ya prácticamente, o de monetarias, digamos, han dejado de estar presentes los asociados para las transacciones, ya no van más a las sucursales, los espacios físicos quedan medio vacíos, y empieza a haber, digamos, un flujo de participación de clientes ocasionales o asociados ocasionales que no tienen casi contacto con la entidad. Y en ese sentido, ¿cómo interviene la educación, la formación, la información sobre esa gran masa de asociados? De organizaciones que son poderosas o que van creciendo o que se van desarrollando. Y entonces acá nos preguntamos también, ¿cómo tenemos que repensar la educación, la formación? Si es la base sustantiva que impacta sobre los niveles de conciencia para poder hacer que ese vínculo de usuario ocasional se transforme en un proceso de vinculación de mayor compromiso y trascendencia para poder sostener esta propia naturaleza y estos propios valores de los cuales estamos mencionando. Y cómo integramos, porque acá viene cooperación entre cooperativas, y no solo cooperativas entre cooperativas, sino también con otros actores de la economía social, para poder mantener e impactar sobre algo fundamental que lo dije recién, que es el desarrollo de la conciencia. Porque, seamos claros, si solamente nos vamos a posicionar desde el mercado, nosotros vamos a tener que profundizar y agudizar nuestras herramientas de disputa de mercado dentro de esto que es sustantivo, que son los modelos de acumulación, distribución de la renta del capital financiero sobre el valor del trabajo. Y esto va a ser así. Es decir, de alguna manera, si nos tecnificamos y no generamos alternativas para que nuestros propios asociados se integren en otros modelos de inserción, tendremos por ahí entidades muy eficientes, pero con entornos de gran conflictividad social creciente. Bueno, y esto nos lleva al interés por la comunidad para reflexionar sobre estos temas. Nuestras decisiones, ¿hacia qué camino van orientados? ¿Podemos orientarnos hacia el mercado exclusivamente sin considerar que los objetivos y la orientación de nuestras propias organizaciones no tenemos que repensarla en función de todo lo dicho? Y por el otro lado, ¿podemos prescindir de estas herramientas que son indispensables para poder ser sustentables en términos económicos y financieros, digamos, y de disputa frente a los grandes capitales concentrados? Bueno, esto es un poco, ya estamos, Jimena, más o menos, ¿no? Quería agregar algo del mutualismo, pero me parece que está incluido. Simplemente decir que parte de lo que nos sucede, por ejemplo, en las mutuales, iba a agregar otro ejemplo, así como puse el caso de Imovi, que es esta telefonía celular cooperativa Movistar, o Movicom, digamos, junto con las cámaras de cooperativa, y Sancor Seguros Venture. Fíjense que, por ejemplo, a nivel de las mutuales, se creó, a instancia del INAE, etcétera, etcétera, el Fondo de Inversión entre Mutuales y Cooperativas, que fue un trabajo coordinado entre el INAE, la CAM, y con INAGRO, en su momento, para lo que fueron anticipos de cosecha. Está todo fenómeno, es cooperativa, pero las mutuales, digamos, ¿en qué condiciones dejan a los asociados? Y si está muy bien que apoyen la precosecha de la uva en Mendoza. No estoy en desacuerdo con eso, pero digamos, tienen un montón de activos físicos
las mutuales y de posibilidades de desarrollo y necesidades del conjunto, donde ese excedente financiero no se aplica es decir, si pueden hacer estos fondos de inversión de 100, 200, 300 millones de pesos para estos objetivos, es porque su capital excedentario no se está aplicando a su masa asociada o a su entorno. Y yo no lo estoy criticando, porque me parece un acto de solidaridad enorme, pero también de rentabilidad enorme que habría que ver en esos juicios. Yo no estoy tratando de hacer un juicio de valor acá, sino de plantear las complejidades, estos problemas perversos, estos wicked problems que llamábamos, donde por un lado tenemos entidades excedentarias, necesidades de los asociados, competencias feroces, necesidad de inversión, revisión de las competencias dirigenciales y laborales, y todo esto en el marco de un escenario mundial de altísima conflictividad. Bueno, yo no les quería complicar la tarde, la verdad, pero se las compliqué igual. Así que para que piensen junto conmigo y no hacer una visión ya a esta altura, en un segundo trayecto, los considero dirigentes y dirigentes, aparte de grandes profesionales, en lo suyo, de no tener una mirada romántica simplista, y eso no significa dejar de ser romántico, porque yo sigo siendo romántico, pero digo simplemente esperando el happy end, el final feliz. Yo creo que acá hay mucho para repensarnos, para pensar, para estar atentos y para ubicarnos en lugares donde nunca habíamos estado antes. Y por eso es tan importante que este activo profesional se consolide, porque necesitamos empezar a pasar de un discurso, entre comillas, que además es hegemónico de Europa, porque vamos a decir la verdad, estos principios de la alianza cooperativa, cuando vinieron hace 2 semanas los mexicanos, nos dijeron: miren, compañeros, nosotros en México, las cooperativas están en manos de los sindicatos y tenemos otros principios y queremos hacer con ustedes la formación en balance social, porque a nosotros estos principios solo, así como están, no nos sirven. O sea que esta heterogeneidad de mirada no nos plantea un blanco y negro, sino toda esta gama de grises que lo vamos a ir dilucidando de la mano de Juan, Enzo y Jimena. Bueno, gracias. Disculpen si me extendí un poco. Buenísimo, muchas gracias, Luis. Esto que Luis nos plantea, digamos, por ahí uno esperaba una clínica de identidad, todo retomando los principios, digamos, en la definición tradicional que tenemos de ellos, pero bueno, toda esta redefinición que en sí tenemos que hacer, que es un trabajo metodológico, que ustedes, no sé si recuerdan que lo vimos al trabajo que son los principios cooperativos para el siglo XXI, que también está en la bibliografía, ¿cierto? Creo que sí, que está en esta bibliografía, para reverlo, Sí, sí. porque en definitiva es analizar el principio, discutirlo, qué es para la entidad, qué significa ese principio en relación también al contexto y este diagnóstico que Luis nos trae, digamos, el diagnóstico de la realidad donde estamos insertos, en lo territorial y a su vez, fíjense cómo lo global o lo internacional, como también nos afecta. Entonces, bueno, digamos, es una cuestión muy, digamos, pararse desde el interés, digamos también una cuestión política, de proyecto estratégico, de qué es lo que nosotros queremos como movimiento de la economía social, y a su vez llevarlo a nuestros territorios, a nuestras entidades. Enzo. Luis, yo te quisiera hacer una consulta, porque la tuve de una organización, y más allá de expresar esto de esperamos y convocamos a los socios en las asambleas y después medimos cuántos asociados, etc. ¿Podemos pensar en otros sistemas de participación más allá de las asambleas? ¿Podemos pensar
si sostenemos ese un socio y un voto, tener consultas permanentes con los asociados que sean vinculantes durante la vida social de la organización y no estar dependiendo de este famoso ¿qué cantidad de participación hay o no hay en una asamblea? Porque me Claro, parece que ya, perdón, me parece que lo que ya está dejando de funcionar es la asamblea como acumulación de los socios y el poder de los socios para que se expresen. ¿Se no, puede pensar? pero no solo que se puede, yo creo que hay que pensarlo, porque insisto en lo siguiente, ¿quiénes son los dueños? Porque es una empresa social y son las dos caras de una moneda. Son empresas y son movimientos sociales, pero son empresas. Y los dueños, que por ahí vos le das 3 acciones a lo mejor de una empresa reconocida y se sienten orgullosos. Me ha pasado en el sector agrario. Tienen 3 o 2 acciones, qué sé yo, de Cargill o de Nidera, si es que la pueden conseguir, y están chochos, y participan activamente de su entidad, de un capital enorme y no lo sienten. Es que yo creo que el tema de la comunicación y la actividad permanente con los asociados usando las nuevas tecnologías, y voy a usar un término que para mí puede ser casi ofensivo, pero ¿qué es la fidelización? La fidelización son los sistemas complementarios no solo de prestaciones de servicios, sino de otras actividades conexas que van permitiendo el interés del asociado por mantenerse integrado a una pertenencia que lo trasciende al servicio. Por ejemplo, hay cooperativas de servicio público que a su vez tienen guarderías para que las compañeras trabajadoras puedan tener acceso. Y después tienen sistemas de apoyo hacia otras actividades para la inserción laboral de jóvenes o de vivienda. Y entonces se empieza a generar por eso yo digo que también el modelo de éxito organizacional tiene que ver con si nosotros crecemos hacia arriba o hacia los costados o en ambos sentidos. Y si crecemos solo o crecemos asociados. Porque este ha sido el éxito, vuelvo, insisto como Mondragón, pero lo podría decir también con Devoto. ¿Cuál es el éxito? Tomemos modelos exitosos que se han ido acomodando a estos procesos y que siendo masivos han logrado identidad y pertenencia de sus asociados. Porque tienen impacto territorial en la cultura, en la educación, en los procesos de necesidades inmediatas y que no trascienden solamente porque se presta internet o se presta, digamos, la luz, sino que hay una ocupación. Ahora, hay que formar los cuadros para eso, porque si uno ve detrás de cada modelo exitoso de la economía social, hay dirigentes valiosos, dirigentes y dirigentes, digamos, o sea, son realmente personas que se han ido formando. Por eso es que para mí el pilar de lo que vos decís, Enzo, es fundamental. Yo creo que la Asamblea ha dejado de ser un modelo de representación y de democracia, pero lo es también a nivel electoral. O sea, lo que le pasa a la cooperativa es lo que le pasa a la sociedad en su conjunto, en modelos macro. ¿Cuántos sienten que la representación del voto alcanza para ejercer un proceso democrático? Yo no sé, no quiero casos conjuntos, pero digo, está bien que esté, pero digo, no alcanza. Pero también es cierto que los modelos de comunicación y de dominación nos llevan mucho a la delantera en eso. Y crean conciencia, crean modelos, crean mensajes. Entonces, yo creo que la punta del iceberg para lo que vos decís es horizontalizar los procesos de fidelización del vínculo con los asociados y de activación. Junto con la fidelización de activación, crear los eventos que hacen que se genere ese compromiso y esa relación. Y por el otro lado, modernizar nuestros sistemas de comunicación. Nosotros tenemos que profesionalizar la comunicación. Tenemos normalmente un periódico o una gacetilla o qué sé yo, pero no la hemos profesionalizado. Hoy el mundo tiende a ustedes están acá porque necesitan profesionalizarse. No es diferente que en cualquier otra área. Y en la comunicación es central. Sí, muchas gracias Luis, pero esto creo que va a ser una de las cosas que vamos a tener que buscar nosotros en los balances sociales cuando armemos la matriz
de qué pensar para medir nuestra propia organización. Hay que comenzar a pensar de forma diferente, a pensar de forma menos estructuradas. No dejo de pensar lo que recién decía Luis, cuando vinieron los mexicanos acá, dice, si para ellos son representativos los valores que sostenían los zapatistas, ¿por qué no incorporarlos también al análisis de nuestras organizaciones? Si son valores, ¿no?, que muchas veces hacen a los valores de la comunidad donde está nuestra cooperativa o nuestra mutual. No se va a salvar nadie de hablar aunque sea un cachito, así que no pongan cara de póker, ¿eh? Necesito devoluciones porque son todos procesos que estamos generando dentro del colegio en conjunto. También para nosotros son cosas que vamos planteando y vamos tratando de poner en la semilla de la discusión en Argentina y en América Latina, para repensarnos y mejorarnos continuamente. Yo tiro, no es una pregunta, pero es para pensarlo. ¿Cómo podemos actuar en medios donde lo local podemos medir algunas acciones, pero también la orientación general de una entidad o la visión que tiene, más allá de lo que esté escrito o no, lo que se ve en la práctica, a veces contrasta en valores con los que decimos que tenemos? Es decir, en primer lugar, hay un gran desconocimiento de valores y principios. Segundo lugar, por ahí se conocen, pero se recitan, como dice ahí la ASI, ¿no? Es decir, se repiten y se toma como dogma, pero no se tiene una actitud crítica para revisarlos y para mejorarlos y adaptarlos a la organización en la que estamos. Y si en la organización en la que estamos las conducciones están atravesadas también, estamos atravesados por valores que salvémonos como podamos, y sálvese quien pueda, y hagamos de esta manera, y quiero todo, y quiero ya, y la relación no es el vínculo asociativo, sino es solo el servicio, y el servicio lo más barato posible, lo más rápido posible, ¿no? Esta comunidad que se está volviendo infantilizada en el tema de las demandas, porque la manipulación de la propaganda para que consumamos es muy fuerte, y trabaja imaginarios, trabaja otro tipo de valores. Digo, ¿cómo hacemos para sentarnos y pensar esto con las conducciones? Cuando algunas conducciones por ahí pueden estar, lógicamente, como estamos nosotros, ¿no?, viviendo en esta tensión. Yo voy a empezar. Janela, ¿qué opina de lo que hablamos? Uy, yo lo pensé por varios lados, desde mi trabajo, porque bueno, trabajo en el Credicop, así que hablaste del tema de las cooperativas de crédito y esto de, siempre nos lo planteamos todo el tiempo, estamos debatiendo esto de, por ahí yo lo veo muy de adentro, viene alguien, abre la cuenta y se presta el servicio del banco y el servicio bancario y nos olvidamos que es una cooperativa. Y por ahí nos juntamos un día a hacer una reunión y le planteamos que el banco que es una cooperativa y demás, y la persona se encontró con que estaba en una entidad que no tenía ni idea, y siempre nos estamos replanteando eso, sobre todo o sea, nosotros, para poder brindarlo a la sociedad o a la persona que se está acercando al banco. Y cuesta, y a veces nosotros decimos, nos lleva el día y cumplir, y esto de no dejamos de brindar un servicio financiero y estar con el resto del mercado compitiendo, y nos olvidamos de todo eso. Entonces cuando te sentás y lo charlas y lo planteás, surgen un montón de cosas, y hasta con los mismos dirigentes que participan, a veces no saber ni en qué entidad está, ni hablar, ni siquiera de recitarlo. A mí me ha pasado de estar con gente que integra la comisión y ni siquiera saber que había valores y principios, digo, no, ya. En la sociedad en sí, con otras cooperativas, porque también por ahí capaz, con otro grupo de personas capacitamos en algunas cooperativas, y
se juntaron, la hicieron y la vía institucional no existe o no pasa por ahí, sino en llevar el día a día, en poder trabajar o prestar el servicio o hacer el producto y listo, digamos, en lo empresario. Y quedó ahí. Y ni hablar para el resto de la sociedad, incluso en medios de comunicación. Nosotros acá tenemos la cooperativa eléctrica tiene su medio de comunicación, tiene su cable, su canal televisivo, y tenemos una cooperativa, una radio, que es una cooperativa de trabajo, que ahora empezó a hacer esta parte más de educación, así que conformamos municipios cooperativos hace muy poquito, y desde ese lado estamos viendo qué podemos hacer con el tema de educación sobre todo, para ver cómo podemos llegar, y también le buscamos mucha vuelta a los jóvenes, a los chicos, que se han empezado a entusiasmar acá, y varios colegios están empezando a hacer todo este tema de educación, por lo menos a ver y a entender que existen, o que, no sé, pasamos por un lugar y decían, mira, ahí está la Celta, que es nuestra cooperativa eléctrica, o tenemos la Obrera acá también, y vos decís, bueno, existe ese modelo, es una empresa, vas al súper, tenés la luz, pero bueno, viene con otra historia, con otra identidad, y si ni siquiera para adentro lo podemos a veces internalizar o aprender, para afuera es el doble. Así que mis reflexiones venían por ahí, y justo hoy es día de reunión de comisión, y estaba contándole al gerente que no fui a la reunión, pero le digo, tenemos un debate muy lindo sobre lo que hablamos todos los días. ¿Quieren seguir? ¿Les digo yo o se van proponiendo ustedes? Bueno, Leandro, dale. No perdamos tiempo. No, algo que me quedé pensando, que por momento, que planteaba Luis también, ¿no? Que vivimos, ¿no es cierto?, en una sociedad que se rige en un lenguaje capitalista, ¿no es cierto? Y cómo también la sociedad comercial, ¿no?, la empresa capitalista, tiene algunas herramientas, como por ejemplo, me surge esto porque lo hablaba el otro día con una cooperativa. Le sale un nuevo negocio, ¿no? Se arriesga, va, invierte en ese nuevo negocio. ¿Qué pasa si no funciona? Despide a su personal, listo, no pasa nada, ¿cierto? Al idéntico escenario, hablo de una cooperativa, le había surgido un nuevo negocio, y el temor de esta cooperativa de trabajo, ¿no?, asociar a nuevos compañeros, compañeras para abordar ese nuevo negocio, con el miedo de perderlo después y no poder generar trabajo para sus asociados. Entonces, ¿cómo también se nos presentan estas situaciones, y cómo tenemos que empezar, creo que, a plantear estrategias que no pasa por una cooperativa, sino más una estrategia colaborativa de todo el movimiento cooperativo? ¿Cómo esta situación y otras más, ¿no es cierto? ¿Qué estrategia nos damos para con nuestra lógica poder abordarlo, ¿no? Bien. Carlos. Sí. Bueno, justamente estaba escuchando un poco y recordando, esta tarde tuvimos una comunicación con Juan Ubil por teléfono, y un poco surgió este tema de visibilizarnos a nosotros mismos primero como una cooperativa, porque es imposible mostrarle a los demás que es lo que es una cooperativa si nosotros mismos no tomamos conciencia de lo que somos. Y es un poco el tema de formar dirigentes, que es muy difícil, gente que aprenda sobre cooperativa, que tenga voluntad de aprender, porque después los dirigentes son los que tienen que formar a los cuadros de la cooperativa. Si los empleados no saben que trabajan en una cooperativa, estamos en problemas, porque tratan a la gente como un cliente, como una empresa comercial. Yo la única salida, porque hace rato que vengo viendo el tema, hace rato que lo venimos planteando y debatiéndolo, la única salida posible que yo veo es la educación escolar.
empezar por las escuelas, formando a los chicos en cooperativas. Entonces, hace un tiempo, hace unos años atrás, antes de la pandemia, hicimos una experiencia media traída de los pelos, en una escuela de la zona. Nosotros tenemos 4 pueblos, de la Bolsa, y los chicos se engancharon mucho con el tema. Es más, los chicos agarraron la onda enseguida, lo que nos costó explicarle fue a la maestra. O sea, la maestra no entendía un pito de lo que era una cooperativa, y los chicos enseguida pescaron la onda. Es más, armaron una cooperativa escolar, no, eligieron el presidente, secretario, pero armaron su consejo de administración y armaron un kiosco, porque no tenían kiosco dentro de la escuela, tenían que salir a comprar afuera. Entonces armaron un kiosco con aporte de los padres, y con eso juntaron unos mangos para irse unos días a fin de año. Pero bueno, creo que eso les sirvió a ellos para entender básicamente lo que es una cooperativa. Y los chicos tienen la mente muy moldeable, blanda, y no están todavía tan endurecidos por la sociedad de consumo de alguna manera. El choque nuestro, que somos una empresa de servicio, es justamente la gente viene de distintos lugares del país, porque estamos en un lugar donde tenemos mucha inmigración, y generalmente vienen de lugares donde el servicio lo ha prestado una empresa estatal. Entonces exigen, y no entienden que también tienen obligación, no solo tienen derechos. Y bueno, el trabajo que nosotros hacemos es casi de hormiga y es persona a persona. Cada tipo que va cayendo de la cooperativa a pelear o a armar algo, terminamos enroscándolo y explicándole que es una cooperativa, y es un trabajo que a veces te lleva 1 hora o 2 horas por persona, después que se le pasa el ataque de locura, de empezarle a explicar dónde está parado, en realidad que es parte de algo que es mucho más grande que lo que él cree. Pero bueno, se hace muy difícil. Nosotros arrancamos hace unos años atrás, éramos 2.000 y algo de socios, y estamos en los 8.000, entonces cada día se hace más complejo. Por eso yo la única salida que le veo es apuntar hacia las escuelas, al menos la generación nueva que venga de abajo, que ya venga con alguna formación, con una idea de qué es la cooperativa, porque los adultos en general lo asocian mucho a la política. Generalmente la gente que está en la cooperativa está porque seguramente tiene algún interés político, o porque se está llenando los bolsillos con algo. Eso es muy común de escuchar. Y bueno, también hay cooperativas que se prestan a eso, y bueno, y eso también genera la desconfianza de la gente. En muchos pueblos, por ahí el presidente de la cooperativa termina siendo un candidato. No digo que no tenga derecho a serlo, pero a veces es un medio la cooperativa para llegar a un lugar que, bueno, que no es para el que está hecho la cooperativa de alguna forma. Pero hay casos de todo tipo, supongo. Pero es muy difícil hacerle entender a la gente el modelo cooperativo. Y el problema es que a veces nosotros mismos no lo entendemos. Entonces es muy difícil explicar algo que uno no entiende. Nosotros necesitamos, por eso el curso lo venimos haciendo, tanto el anterior como con las compañeras trabajadoras, que las que están aprendiendo de alguna forma, que después de años se sorprendieron conociendo lo que era el modelo cooperativo. Y bueno, la idea es que el año que viene otro grupo, otra tanda de empleados haga el mismo curso y empiece a manejarse de otra manera hacia los asociados, porque no son clientes, son asociados. Y hay veces hay gente que viene de la empresa comercial, que trabajó en una empresa comercial, y bueno, le cuesta entender a veces el paradigma cooperativo, que es diferente. Le cuesta al que está de un lado del mostrador y al que está del otro lado del mostrador. Entonces, bueno, eso es lo que nos complica un poco la cosa, ¿no? Perdón, Gracias. me voy a meter la cuchara siguiendo la línea de Carlos. Yo creo que la educación es la base, estoy de acuerdo, y me parece que desde jardincito ya tienen que empezar con trabajo grupal. No tanto definición teórica, me parece que el cooperativismo de hacer es lo que yo veo con los chicos. Yo estoy en la cooperativa escolar de adolescentes hace ya 7 años, como asesora externa de Coprocef y vinculado con la escuela secundaria, y la verdad que los chicos ya son dirigentes. No sé si el día de mañana a lo mejor van a estar dentro de lo que es una cooperativa, sí van a entender lo que es una cooperativa en cuanto a que hacen cooperativismo. Hay discusiones, debates, peleas, hay apertura de opiniones, y creo que el haciendo se van formando. Eso por un lado. Y a nivel social, yo creo que más que una asamblea es el impacto social que la cooperativa genere en la comunidad, y que se visibilice, que la gente pueda entender la diferencia, pero solamente si la ve, pero no, si la ve y la experimenta, porque si no es como que quedamos siempre llenos de palabras, y las palabras se diluyen, y a veces pasa que también en la misma asamblea la gente no entiende de lo que uno está hablando, y va por una cuestión de cumplir, y para mí no es el camino ese, mi humilde opinión.
Natalia, Cecilia, Erika, Patricia, Bueno. Manuel. Yo voy a ser la única que estoy en mutuales, porque creo que, no sé si está Leandro que está en mutuales. Yo lo que veo, no hace tantos años que trabajo en la mutual, hace 5 años, y la verdad que la casa central está en una localidad más chica donde están las otras filiales, y donde está el club, que sí se presta un servicio a los asociados y entienden un poco los principios, la función del mutualismo. En las otras filiales, que es una localidad más grande, la verdad que cuesta mucho, y creo que el día a día, la competencia, nosotros puntualmente es ayuda económica, el servicio más grande que tenemos, entonces el día a día, lo que es la competencia, estar al día con, casi compitiendo con los bancos, cuesta mucho bajar esto de los principios del mutualismo. Creo que los socios, los asociados tampoco lo tienen demasiado claro, y cuesta mucho a las mutuales la idea esta de comunicar lo que se hace, no tienen no tienen, les cuesta mucho comunicar todo lo que se va haciendo, y por ejemplo esto del balance social, si bien yo estoy dentro de la mutual, me costó la implementación, me costó convencerlos para hacer balance social, y bueno, como decía la otra vez, el tema de formar equipo y entender lo importante que es visibilizar todo lo que se está haciendo, creo que es algo que cuesta bastante. Jorge, Erika, Patricia. Yo creo que el tema de el diagnóstico sobre cómo se autopercibe el asociado es común, digamos. Nosotros vemos que decimos clientes cooperativos y no asociados cooperativos. Lo que decía Luis, la persona viene, demanda el servicio, vienen las exigencias, pero después falta el compromiso, digamos, entender que se forma parte de un espacio colectivo, donde todos de alguna manera lo tienen que llevar adelante. Y bueno, lo que estamos viendo nosotros haciendo, mirándonos para adentro, es asumiendo la falta de comunicación de la cooperativa, y comunicación interna y comunicación externa, digamos, que me gustó mucho lo que decía Luis, el tema de activar vínculos, de crear sentido. Ahí vemos, digamos, la función específica de la necesidad de la comunicación. Y ahí entra en juego la herramienta estratégica que es el balance social, ¿no? Patricia. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Jorge, lo que ha dicho Yanela, que nosotros tenemos que el usuario viene, solicita su servicio y se desvincula completamente de la cooperativa. Tenemos una cooperativa con casi 8.000 usuarios y en las asambleas tenemos una presencia de 15, 20 personas. Siempre es el tema de yo exijo, quiero un buen servicio, quiero tener la luz y nada más. La desvinculación es total con la cooperativa. No podemos conseguir que se sienta identificado como dueño, que son parte, que forman parte. Pienso que la falencia principal nuestra, de nuestra cooperativa, es la falta de visibilidad y de poder contactarnos con el usuario y demostrar las cosas que hace la cooperativa, los progresos, los avances. Así que uno de los puntos principales a analizarnos es el tema de tener un contacto más directo con el asociado, para que se sienta identificado con la cooperativa, como que forma parte de la cooperativa, y como que no es simplemente un cliente más que paga su factura mensual y no tiene ningún otro tipo de vínculo. Así que el balance social nos va a servir para analizarnos en esas falencias que tenemos y poder llegar en forma más directa al asociado. Bien. Sí, agrego una cosita. Que estaba pensando en base a lo que comentaban, más allá también de adherir al comentario de los compañeros, es que, y con esto no hablo de todas y de ninguna, ¿no? De las organizaciones, ya sean mutuales, ya sean cooperativas, a veces el tema no es una
una dificultad o ni siquiera una incapacidad para comunicar. El problema es que a veces es una decisión el no mostrarse como una organización de la economía social, ¿no es cierto? Sobre todo esas entidades que compiten en el mercado con empresas de capital. En esa competencia, a veces nuestras mismas entidades son las que no perciben el hecho de ser una entidad mutual o una entidad cooperativa, no lo perciben como una ventaja competitiva. Entonces, ese es un problema porque se quieren asemejar desde lo comunicacional, desde lo estético, desde lo visual, desde el servicio mismo, a otro tipo de organización. Entonces me parece que hay que hacer un trabajo ahí que es a todos los niveles, que es lo que comentaban también, a nivel asamblea, a nivel asociados, que esto que no entienden o que no se comprometen, a nivel consejo directivo también. Venimos por ahí de organizaciones con liderazgos muy fuertes y de mucho tiempo, a los que se les reclamaba también mayor profesionalización, y hoy por ahí tenemos quizá un recambio generacional con mayores niveles de profesionalización, pero no con la dedicación que requieren este tipo de organizaciones. Entonces me parece que eso hace a toda esa complejidad del sector y de pensar a las organizaciones que formamos parte en un contexto. Digo que vos, Luis, lo detallás muy bien, toda la complejidad y todas las variables que entran en juego y que afectan a nuestras organizaciones, a nuestro país, a nuestra región. Pero que al interior de las organizaciones también es sumamente complejo y conflictivo en todos esos niveles, y hay que tenerlo en cuenta. Y me quedo con un parrafito del texto que un poco reproducías en la charla, pero también me parece que es la bajada a tierra. Por ahí pido disculpas si repito algo, pero la verdad que me funciona muy mal internet y se me cortó bastante. Pero había un parrafito, una frase que hablabas del capital puesto al servicio de las personas y no las personas al servicio del capital, y que creo que la bajada a tierra del balance social es ese precisamente, ¿no es cierto? El poder reflejar eso y poner al capital al servicio de las personas, inversamente por ahí a lo que reflejamos en los balances económicos. ¿Queda alguien por comentar algo? Sí. Si no, me gustaría hacer un par... Dale, Cecilia, sí. Sigo teniendo Cecilia adelante. No, un poco me quedé pensando en la disertación y en las actividades que por ahí vamos desarrollando en la cooperativa, y a veces me pregunto si el tema de la participación en realidad tiene que ver con un problema de comunicación o tiene que ver con el sentido de nosotros tolerar la crítica. Porque creo que en estos espacios, por ahí muchas veces cuando uno abre a través de la encuesta otros encuentros, nosotros por ahí estamos pensando en retomar lo que eran, no por ahí asambleas regionales, pero sí espacios antes de la asamblea en los diferentes centros operativos para saber, digamos, las opiniones de los asociados, de los productores. Y en muchas instancias por ahí está esta duda, la incertidumbre de que uno no puede ir con una respuesta armada, sino más bien hay que ir, digamos, informados para no improvisar, y que en muchas ocasiones por ahí la gente no va tanto a remitir, digamos, sobre las cuestiones que están bien de la cooperativa, sino a consultar aquellas cuestiones que por ahí generan duda o que no están bien difundidas. Que me parece que por ahí eso está bueno trabajarlo, inclusive para nosotros también, que dentro de la propuesta o el trabajo final que se presenta a la entidad, va a haber muchas cosas que tal vez van a gustar y va a haber algunas otras cuestiones sensibles que también generan rigidez, y también poder tolerarlos nosotros como profesionales. Y después un poco pensando, digamos, dentro de la parte de principios y de educación, como para compartirles, que me olvidé en la presentación la clase pasada, hace unos años que estamos trabajando desde la cooperativa en lo que se llama proceso de inducción al personal para nuevos empleados, justamente para trabajar esta cuestión de los principios y desarrollarlos un poco más en profundidad, para que sepan y para que puedan comunicarlo de otra manera al asociado y no que quede, digamos, como en términos generales, como muchas veces se dice, responsabilidad social, sino trabajarlo a través de los principios que nos representan un poco más. Y en la parte de educación,
También lo mismo que nos pasó dentro de las jornadas que organizamos con las escuelas para el Día del Cooperativismo, que este año es el primero que trabajamos con escuelas secundarias, y que nos plantearon eso, digamos, si no recibían la invitación de la cooperativa, inclusive escuelas rurales, no sabían que podían visitar la cooperativa, no sabían que tenían la posibilidad las escuelas de recorrer las instalaciones de la cooperativa. Entonces uno por ahí da por sentado, digamos, que por ser parte de la comunidad está esa invitación implícita, y para el que no los conoce o que no forma parte de la entidad muchas veces no es así. Miren, excelente. Yo, si me permiten, voy a tomar algunas de las cosas que se dijeron. Primero voy a empezar por casa, por el colegio de graduados. Y yo no sé si ustedes saben que nosotros tenemos un conjunto de herramientas que les pueden ayudar. Hay un programa que se llama Reactivando Territorio, un programa que ha generado un proceso muy interesante de intercomunicación y de desarrollo que va desde a partir de las escuelas primarias, secundarias o incluso terciarias, pero tomando en cuenta otras organizaciones, entidades públicas, etcétera, etcétera, y genera una dinámica alrededor de algunos temas centrales. Por ejemplo, los casos de reciclado, los casos de energía alternativa para pequeñas unidades, el tema de la reparación de ciertos procesos que son indispensables, sobre todo en el interior, como es la reparación de celulares o lo que es el manejo, y que le dan oportunidades a los jóvenes de integrarse y en coordinación con otras áreas. El tema de, acá se dijo, de la provisión de algunos alimentos o la posibilidad de algunos elementos alternativos, también, bueno, quiero decir, por ejemplo, en algunas cooperativas generan este proceso de incubación, por ejemplo, de semilleros para las huertas y para... Quiero decir, el problema es que nosotros, me quedé con un poco también con lo que Manuel decía, que es este sentido de qué es ser exitoso en esta sociedad y qué se pone en valor. Y yo creo que ahí nosotros nos hemos quedado mucho en no poder empoderarnos de qué es un modelo exitoso para nosotros y para la sociedad. Porque parecería que el éxito personal, el modelo de éxito está logrado en desarrollar mejores y mayores negocios, pero la pregunta es ¿para quién? Porque, digo, a lo mejor lo que voy a plantearles puede sonar un poco duro, pero nosotros también buscamos hacer negocio. La palabra negocio viene del latín, significa negar el ocio. Es decir, cuando uno no está descansando, está generando acciones. Ahí viene el sentido de la palabra negocio. El problema es quién se queda y quién se apropia de la renta y cómo se distribuye la renta. No es, porque yo en todo esto veo enormes oportunidades de negocio para el sector de la economía social. ¿Y en qué consiste el negocio? Que la gente viva mejor y que se generen ingresos que queden en la zona y no se transfieran a empresas que después esa rentabilidad se la llevan fuera del territorio. Y por eso los conglomerados. Eso por un lado. Entonces nosotros tenemos algunos programas. Hemos formado una cooperativa de trabajo del colegio especializada en comunicación que se llama Interconexión, que ahora está administrando Mundo Mutual y Economía Solidaria, pero que está justamente en el sentido de profesionalizar el tema de la comunicación. Y ahí hemos, por ejemplo, elaborado unas guías muy interesantes con alto impacto visual, por ejemplo, para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para la dirección provincial cooperativa, depende del Ministerio de Agricultura. Es decir, yo creo que estas cosas que ustedes están planteando, también desde el colegio tenemos herramientas para colaborar con ustedes y formar y fortalecer esta red de aprendizaje conjunto y también de tener mayor impacto. Porque ustedes individualmente también son asociados y pertenecen a una red. Y a ustedes le está pasando lo mismo que le pasa a los asociados con la cooperativa de usted. Entonces, por eso dije, voy a empezar por casa, digamos. Aprovechemos esto que llamamos capital social y la experiencia colectiva para plantear estos temas. Bueno, ese es un asunto. El otro asunto tiene que ver con cómo nos organizamos para generar, digamos, mayor impacto.
¿Y cómo nos organizamos para generar mayor impacto? A partir de la constitución de estas redes que estamos planteando para poder impactar en la conducción. Yo sé que en el Credicop, yo fui fundador del Banco Credicop y fui el que armó junto con Vázquez la tarjeta Cabal, así que, digamos, tengo alguna experiencia desde que nos fusionamos en Caja de Crédito en Banco en adelante. Y yo sé que el tamaño y la envergadura y la complejidad territorial genera problemáticas en temas de conducción. Pero por eso nosotros ampliamos la necesidad de ir articulando otros espacios complementarios que justamente nos problematicen y nos den respuesta a nivel local. Porque si vamos a trabajar en el marco macro, lo que yo les decía antes, es fundamental la fusión de capital para poder generar inversiones que generen alternativas. El tema es dónde nos paramos nosotros como cooperativa en estos mayores niveles de complejidad. Nos vamos a parar frente a una multinacional para regalarle el mercado nuestro, el mercado en el buen sentido, digamos, de nuestros asociados, como pasa normalmente con las cooperativas agrarias, salvo el caso de ACA o el caso de AFA, que la mayoría lo que son recolectores de granos, digamos, o de productos agropecuarios para llevarlos a grandes comercializadoras, que son las que se quedan, y exportadoras que se quedan con el beneficio. O sea, somos la escoba barrendera de aquellos lugares donde no les interesa demasiado al gran capital meterse, o si les interesa, compiten con nosotros. Y en el caso de los servicios públicos, está claro, digamos, que hay que generar toda una interacción. Ahora hay una localidad que se llama Punta Indio que está trabajando junto con ha armado una red intercooperativa para la promoción de fideicomisos ganaderos sobre la base ecológica. Y está formando gente y está trabajando con el INTA y está trabajando con la escuela agropecuaria y entonces se genera un círculo virtuoso. Entonces ya no es la cooperativa sola. Lo mismo pasa con el mutualismo. Yo les decía antes, ¿saben la cantidad de veces que hemos ido a dar charlas mutuales? Casilda y otros tantos, digamos, por lo demás, que tienen grandes cantidades de espacios sin utilizar, porque antes tenían su proveeduría, antes tenían su cancha ¿cómo se llama? De bochas y tenían sus lugares de fiesta. Todo eso, la mayoría están alquilados. Y nos decían, bueno, los jóvenes ya ni siquiera vienen, porque antes iban a dar la vuelta a la plaza, o que sea la vuelta tradicional de los pueblos, después, ahora ni siquiera eso, quedan en la casa viendo Netflix o jugando. Bueno, pero le decíamos, ahí hay una gran oportunidad porque mucha de esta gente espera que nosotros, alguien decía recién, creo que Alejandra, tenemos que escuchar, no sé quién lo dijo, perdón si me equivoco, Erika, tenemos que escuchar también cuáles son las necesidades, porque nuestras organizaciones nacieron en un contexto de demanda, de necesidades. Siempre nacimos por resultado de una necesidad. Fueron cambiando, como recién mostrábamos, de una manera abismal estas necesidades, pero también las organizaciones. Ahora, el mundo cambia a una velocidad increíble y nosotros tenemos las mismas estructuras que hace 50 años o 40 años, los mismos modelos, no solo formales, sino también culturales. Ahora, ¿podemos incidir en eso? Yo estoy de acuerdo que es un trabajo complejo, pero apoyémonos también en las actividades, en las propuestas, en la herramienta que a lo mejor nosotros como profesionales integrados podemos también contribuir para que no se sientan tan solos. No es una tarea fácil, el balance social es una herramienta fundamental, nos va a dar información, pero como decía Carl Sagan, el tema de la inteligencia no está dado en cuántas cosas podemos nosotros tener como información o información, sino con qué juicio vamos a manejar eso y cómo podemos inducir. Yo tendría algunas cosas más para decir, pero me parece que ya es un abuso para esta primera actividad. Son desafíos que nosotros también tenemos que plantearnos para que esto no sea solo un proceso de formación de ustedes, sino que sea el semillero de una red de interacción junto con el colegio en su conjunto. Eso es
integra el consejo directivo del colegio, Juan integra la comisión fiscalizadora, y Jimena es responsable de un área, y tenemos interacción con otros territorios. Entonces, yo no sé si vamos a tener respuesta para todo, pero seguramente podemos contribuir en algo, y a su vez, con lo que ustedes nos expresen, también recoger iniciativa y consultarla con gente, como dije antes, que ha tenido algunos modelos exitosos, y que no es para replicarlo, pero es para entender por qué en algunos casos las cosas funcionan, porque algunas funcionan, créanme, cuesta verlo, ¿no? Pero algunas funcionan. Bueno, yo les agradezco su tiempo, me encantó verlos, y compartir este espacio de reflexión para sacarnos un poco de la rutina. Así que bueno. Luis, antes de cerrar, queremos decirles delante tuyo, así los comprometemos. No, es una actividad que no forma parte del Trayecto 2, pero ustedes como protagonistas de esta clínica y que están enfocados a estos temas de identidad, el día 7 de septiembre es, ¿sí, Menzo? Sí. El 7 de septiembre, que cae miércoles a 19 horas, después le vamos a mandar la información ya más formal. El colegio presenta la obra Naturaleza e Identidad, que ustedes la tienen en la bibliografía, escrita por Luis, y va a ser un pequeño panel donde van a estar bueno, alguien de INAES que hemos invitado, que es Nahum Mirat, que se dedica mucho a los temas de comunicación y viene del mutualismo. Va a estar una profesora que hizo Trayecto 1 de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, otra docente de la Universidad Iberoamericana de Puebla que también hizo Trayecto 1, porque para ver visiones, digamos, de otros países hermanos. Va a estar también la UCEL, a través del Instituto de Economía Social, y bueno, alguien del gabinete, alguien de nosotros tres, también en ese pequeño panel muy corto, de 4 o 5 minutos cada uno. Luis va a cerrar o va a abrir, después nos tenemos que poner de acuerdo con él, en la presentación, y va a haber un breve espacio de intercambio sobre esta temática también. Pero bueno, básicamente la presentación en sociedad de una bibliografía que ustedes han tenido, digamos, la primicia. No se había, está ya en el colegio, pero la verdad que trabajada, aplicada, leída y compartida, no hay otro grupo que lo hubiera trabajado, porque esto es, cuando Luis viajó a Cusco a un encuentro de cooperativas de crédito de Latinoamérica, armó su presentación, escribió ese trabajo y luego lo compartió en el colegio. Bueno, no sé, Luis, para vender y para hacer propaganda, me parece que me estoy descubriendo para vender. Bueno, y lo bueno es que al final de ese encuentro del 7 hay un brindis, virtual, pero un brindis. A la canasta. Bueno, sí, bueno, creo que hoy nos dimos el lujo, Luis, muchísimas gracias, el lujo de poder tomarnos un espacio para pensar, que para nosotros es fundamental. Recuerden que esto de identidad es troncal en el balance social, hay que verlo de todos lados, de todas formas. Es necesario repensar e innovar permanentemente para ver y redescubrir el tema de identidad. Bien lo puso Luis sobre la mesa. Desde el primero al último principio. Hay que rever absolutamente todo, siempre, llevarlo a territorio, enchufarlo para que sea muy del territorio, para que refleje lo que pasa. Bueno, y como vamos a tener otros desafíos en este segundo trayecto, que es momentos para seguir pensando y repensando estas cosas que luego nosotros nos toca llevarlo a la práctica, porque es todo lo que vamos a hacer, es decir, este marco teórico lo tenemos que llevar a la práctica. Entonces, cuando cada uno de ustedes fueron poniendo hoy los tópicos, que cada uno desde su territorio va viendo cosas, por favor recuerden que luego hay que transformarlo en, ¿y esto cómo lo incorporamos? Digamos, a un pensamiento, a una estructura, a un balance social, a una matriz, y esto cómo lo medimos, y esto cómo lo reflejamos, y por qué, y luego encontraremos las respuestas. Pero digamos, esto que lo pensamos así con un marco grande, luego hay que llevarlo hasta preguntarnos por
los indicadores. Es decir, ¿qué indicador voy a elegir para medir este tipo de conducta que quiero analizar? Bueno, vamos cerrando por el día de hoy. Luis, muchísimas gracias. Esperamos verte pronto otra vez, el 7 seguro. Y a ver quién hace un cierre. Erika. Pensó que se había salvado, Erika. Pensé que me había salvado. No, estaba apuntada. Bueno, no sé con qué quieren que anuncie. Con respecto a qué. O sea, yo, a ver, escuchando todo lo que comentaron cada uno de los que opinaron, yo creo que estemos donde estemos, todos más o menos, vivimos prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Yo, estando en una cooperativa hace 24 años, trabajando como empleada, fui compartiendo y viendo, o sea, cada una de las problemáticas, la falta de educación, la falta de compromiso, tanto interno como externo, que hemos vivido. Y bueno, creo que hoy es el momento, y acá donde estamos reunidos en este curso, de poder a futuro poder cambiar, ¿no es cierto? Y modificar todo esto. Así que como cierre eso, está bueno que estemos reunidos con esa intención de poder modificar y a ver, mejorar la vida cooperativa, el cooperativismo, podernos visibilizar, poder aprender y educarnos en esto. Que estamos todos metidos acá adentro. Bueno, nos vemos la próxima clase. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias Luis. Recuerden que tienen los medios para comunicarse, cualquier duda, preguntas, están todos los teléfonos a disposición. Para eso tienen los tutores, jódanlo todo lo que puedan. Gracias. Gracias. Gracias, Luis.